Nos quedamos en el plano internacional. Vamos a hablar de la situación también preocupante que hay en Venezuela. Situación preocupante para la Organización de Estados Americanos, como vimos que están también preocupados por la situación de Honduras y también la situación que están viviendo los venezolanos. Estamos junto a la investigadora senior de Human Rights Watch. Estamos hablando con Tamara Tarasiuk. Tamara, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Fernando. Tamara, veíamos lo de Honduras, que seguramente también es un tema que Human Rights va a estar tratándolo, pero nos vamos a abocar al tema de Venezuela, porque ustedes hicieron un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, lo presentaron la semana pasada en Washington y hoy nos lo va a explicar aquí en la televisión pública. Nosotros presentamos un informe que lo que hace es documentar el nivel de represión contra el disenso, la arremetida contra los opositores que hubo en Venezuela este año. El documento lo que hace es publicar información sobre abusos brutales y generalizados en las calles contra manifestantes y transeúntes, detenciones arbitrarias. Hubo más de 5.400 personas detenidas desde abril de este año, incluyendo casos de más de 750 personas que fueron llevadas ante tribunales militares. Estamos hablando de civiles procesados ante tribunales militares, que es una práctica de las dictaduras de los 70. Y además en el informe documentamos brutales torturas en contra de los detenidos. Casos como golpizas brutales. Además de las golpizas, hemos documentado casos donde se usaron shocks eléctricos, asfixia, les dieron de comer comida contaminada con excremento o con cenizas de cigarrillo, todo para incriminarse a sí mismos o a otras personas, incluyendo a líderes de la oposición, sobre supuestos actos violentos cometidos durante las protestas. El título del informe, Arremetida contra opositores, brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela, ya marca lo que va a decir, ¿no? En definitiva, el informe que ustedes estuvieron trabajando. ¿Cuánto tiempo llevó y cuánto tiempo hace que están trabajando e investigando la situación en Venezuela? Mira, nosotros seguimos la situación en Venezuela hace muchísimos años. Lo que te puedo decir de este año es que el nivel y la severidad de los abusos que vimos no tienen precedentes en Venezuela. Este informe en particular lo comenzamos a trabajar en agosto, incluyendo investigaciones en Venezuela en el terreno, y lo publicamos en noviembre. Nos llevó aproximadamente 4 meses realizarlo. También hay crisis humanitaria, más allá de la crisis política, y tiene sus consecuencias. Sí, y están intrínsecamente relacionadas, porque una de las razones principales por las cuales la gente salió a protestar a comienzos de abril de este año es la crisis humanitaria. En Venezuela hay una severa escasez de medicinas, insumos médicos y comida que es palpable. Yo estoy convencida que nadie que haya pisado un hospital venezolano o hablado con un médico venezolano te puede decir con seriedad que no hay una crisis humanitaria. Los únicos que lo dicen son quienes ven la situación venezolana a través de un lente ideológico o lo hacen sin basarse en los hechos. Y esto no es porque me tengas que creer a mí o el público tenga que creer en lo que yo vi en los hospitales. Hay datos oficiales. A comienzos de este año, la ministra de Salud venezolana publicó datos sobre el 2016 que indican que solo en ese año hubo un aumento del 65% de la mortalidad materna, del 30% de la mortalidad infantil, y del 76% en los casos de malaria, que es una enfermedad que en el mundo se erradica y en Venezuela aumenta. Unos días después de publicar esta información, la ministra fue despedida. También te denota que el gobierno no tiene ningún interés en asumir que está enfrentando una crisis humanitaria. Y desde el punto de vista de derechos humanos, eso es lo que lo hace responsable del sufrimiento de la gente en el país. Tamara, por último, ¿cómo se sale de esta situación? La política venezolana está también en una situación de crisis porque la oposición está muy dividida, porque Maduro sigue ejerciendo el poder absoluto y la comunidad internacional todavía no da frutos. La comunidad internacional durante muchísimo tiempo expresó un silencio vergonzoso ante lo que estaba pasando en Venezuela. Eso empezó a cambiar este año. Está aumentando la presión internacional a través de expresiones de preocupación serias y además a través de hechos concretos como la imposición de sanciones dirigidas a funcionarios específicos venezolanos que ya impuso Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. Lo que hay que hacer ahora es
aumentar la presión internacional para que este tipo de medidas vengan también de la región y el gobierno de Venezuela sepa que este tipo de abusos no van a ser tolerados. Muy bien, Tamara Tarasiuk, gracias por estar en la televisión pública. Muchas gracias por la invitación.